¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios los bendiga. Y bueno, estamos en este tiempo de compartir la palabra de Dios y estudiando su palabra y compartiendo ciertas enseñanzas de Jesús, ¿no? Porque empezamos con el libro de Juan y al final seguimos y compartimos un pedacito, un pasaje, y bueno, nos fue llevando y nos fue atrapando el libro de Juan y las enseñanzas más que nada, ¿no? de nuestro Señor, ¿no? Que son tremendas, preciosas. Y bueno, habíamos visto del capítulo de Juan, capítulo 6, ¿sí? Cuando Él le da de comer a los 5.000, ¿sí? Esa forma extraordinaria que Él tiene de hacer las cosas y cómo esa multiplicación y todo lo que Jesús hizo realmente demostraba que es un Dios de poder, un Dios de gloria. Realmente era tremendo lo que el Señor estaba haciendo cuando multiplicaba esas cosas. Y bueno, era el capítulo 6 del 1 al 15 y hoy tendríamos que ver del 16 al 21, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Pero en vez de hacerlo desde el libro de Juan, quería invitarlos a que lo hagamos desde el libro de Mateo, porque tiene algunas cosas que están buenas y que están lindas para ver, ¿no? Está un poquito más expresado y mostrado todo esto de lo que Jesús hace y cómo Jesús se movía, ¿no? Y sus enseñanzas y todo lo que Él hacía con sus discípulos, ¿no? Y acá tiene unos versículos más y tiene algunos detalles más. Por eso me gustó mucho que podamos verlo desde el lado de Mateo, ¿sí? Y después seguiremos con Juan o con otra cosa, no importa, lo que el Señor nos muestre. Pero esto de Juan que hablaba de que Jesús caminaba sobre el mar, que es un tremendo milagro, ¿sí? Es milagro tras milagro la vida de Jesús, es maravilloso, ¿no? Como le decía, el hecho de saber del Dios que tenemos y que Dios tiene poder para transformar y cambiar todas nuestras situaciones. Así que si estás del otro lado tenés que saber que Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Así que Él estaba cuando se formaron las cosas, cuando se escribieron nuestros días, cuando se hizo todo, Él estaba ahí. Así que no podemos decir nada de nuestro Señor más que adorarle y agradecerle, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas cositas como respecto al versículo 22 de Mateo. Acá es Mateo 14, versículo 22, ¿sí? Termina el milagro de los panes, ¿sí? Y los peces, y arranca de que Jesús camina sobre el mar. ¿Por qué? Dice el versículo 22. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en el barco e ir delante de él a la otra orilla del lago, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? Qué bárbaro esto de Jesús, ¿no? Habían estado todo un día cansados, trabajados, porque los discípulos habían estado todo el día con él. Sin embargo, ya veía que Jesús, sus discípulos ya estaban con un agotamiento bastante impresionante. Entonces los obligó a subir a la barca e ir del otro lado, ¿no? Del mar de Galilea, ¿no? Como decía acá. El asunto es que Jesús se quedó despidiendo a la gente. Y a veces uno piensa, bueno, lo saludaba y se iba, ¿no? Sin embargo, Jesús primero mandó a sus discípulos a que se vayan, ¿sí? Había un propósito en eso, que después vamos a ver. Y después, por otro lado, Jesús se quedó despidiendo a la gente. Y no es que le daba la mano y se iban. Yo imagino que Él se habrá quedado mucho tiempo, porque Él se quedó escuchando a la gente, y la gente tenía problemas y dificultades, y enfermos vendrían a Él, y Él seguiría trabajando con eso, ¿sí? Y bueno, dice el versículo 23, y después de despedir a la gente, o sea, después que había pasado largo tiempo, ¿no? Él subió al monte apartado a orar, ¿sí? Una vez que Él mandó a los discípulos para que se fueran y tuvieran también su momento, los mandó con una barca para ir al otro lado. Él se quedó despidiendo a la gente, siguió sanando, siguió liberando, siguió transformando, ¿no? Siguió haciendo la obra, y después sí se fue aparte a orar, ¿sí? Una vez que la gente ya había despedido, Él se fue a solas a orar como era su costumbre, ¿no? Qué tremendo lo de nuestro Señor, y qué ejemplo nos deja el hecho de que siempre Él estaba en comunión con el Padre, esa necesidad de estar en comunión con Dios,
es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo poderoso, ¿no? El hecho de estar en comunión con nuestro Padre. Y dice el versículo 23, y despedida la gente, él subió al monte apartado a orar, y cuando fue la tarde del día, estaba allí solo, ¿no? Ya se había ido la gente, él estaba solo orando, hablando con su Padre, orando por todo, por el ministerio que Dios le había dado, por la obra que tenía que hacer, ¿no? Y todo lo que uno puede, a veces uno orar con el Padre Celestial, ¿no? Y bueno, él también tenía sus necesidades y oraba. Versículo 24, y ya el barco estaba en medio del mar, ¿sí? En medio del mar de Galilea. Hay unos que dicen que tiene 13 kilómetros en la parte más ancha de ese mar, ¿no? Era bastante largo, ¿sí? Y dice, y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. O sea, ellos se fueron en el barco y llegó el momento y era la época en que había tormentas o que se levantaban los vientos, y para el lado donde ellos iban, bueno, el viento venía contrario, entonces lo empujaba para atrás, los empujaba y ellos seguían remando, pero el mar y la tormenta venían para atrás y los empujaban para atrás, ¿no? Entonces, bueno, el viento le era contrario, venían y estaban luchando en ese barco ellos solos, sí, ya no temiendo como aquella vez cuando Jesús estaba en el barco, que lo despertaron para que Jesús calmara el mar. Ya no en ese momento, porque Jesús no estaba. Jesús estaba en el monte orando, y ahora viendo que esta situación de que se complicaba un poco el hecho de que el barco pudiera seguir hacia adelante y que pudiera seguir hacia donde tenían que ir, y los vientos eran contrarios, ¿no? Qué raro, ¿no? Cuando uno busca como hijo de Dios hacer las cosas de Dios, siempre hay vientos contrarios, ¿no? Siempre hay vientos que nos quieren tirar para atrás. Y dice así, versículo 25, más a la cuarta vela de la noche, ¿sí? Entre las 3 y las 6 de la madrugada, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, ¿sí? O sea, dice que después que pasó esto, que el viento empezó, en el pasaje también de Juan habla, ¿no? Como que estaban ya agotados, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo las cosas que Dios nos pide, y enseguida empiezan los vientos contrarios y mete a remar y nos agotamos y nos cansamos y ya no tenemos fuerzas? Y dice que a esa hora, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Qué tremendo, ¿no? Primero poder decir que cuando Jesús estaba orando, ¿cómo sabía Jesús que necesitaba los discípulos ayuda, ¿no? Es algo tremendo, es la revelación del Espíritu. Él oraba con el Padre y seguramente él vería el cansancio, la preocupación, el agotamiento, y el ya ver esos vientos contrarios, ¿no? Entonces cuando uno ora, Dios te revela, se manifiesta, te muestra, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí han pasado de que nos despertamos de noche, o como acá pasó, ¿no? O en algún momento se nos cruza alguna persona, algún hermano, alguna situación, y nos ponemos a orar por eso, porque bueno, el Espíritu va revelando. Y acá me imagino Jesús orando con el Padre, los habrá visto, ¿sí? El Espíritu le habrá mostrado, ¿no? Cómo estaban, ¿sí? Esos discípulos ahí, meta a remar, y las olas contrarias. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, ¿se tomó otra barca? No, para nada. ¿Qué hizo él? Empezó a caminar, se subió a las olas, se empezó a ir de olas en olas, ¿no? A caminar sobre el agua. Y es maravilloso esto, ¿no? Él tiene poder hasta sobre la naturaleza, y lo sabemos, ¿no? Él es el creador de eso. Y él caminó sobre el mar, él caminó sobre las aguas. Él no necesitaba de otras cosas. A veces creemos que Dios es limitado. Nuestro Dios es ilimitado. Tiene todo poder para andar sobre las aguas, como para dar de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, o lo que sea. El Espíritu Santo y Dios y Jesús, ¿no? La Trinidad, pero en este caso estamos hablando de Jesús, tiene completa autoridad, ¿no? Para transformar esas situaciones adversas. Versículo 26. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo:
fantasma es, y dieron voces de miedo, ¿no? Primeramente me imagino ahí a Pedro, ¿no? Andando, a Pedro y a todos los discípulos que estaban ahí, vieron andar sobre el mar, ¿no? Y se turbaron, ¿no? Y se sintieron conmovidos, porque dice, es un fantasma, ¿no? Y dicen que dieron voces de miedo, ¿no? Una de las caras seguramente de Pedro sería esa, ¿no? Porque después vamos a ver a Pedro, después ya el relato tiene más que ver con Pedro, ¿no? Pero vieron, dicen, un fantasma, ¿no? Creyeron que era un espíritu, que es lo que anda por ahí, ¿no? Sin embargo, ellos después se dieron cuenta, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo sois, no tengáis miedo, ¿no? Esa cara de pavor y de miedo que tenían, ¿no? A veces las caras nuestras delatan, ¿no? O nos muestran, ¿sí? Dime qué cara tienes y te diré por qué situación tenemos, ¿no? A veces podríamos decir, ¿no? Nuestras caras muestran mucho. Y en este caso se asustaron, pero dice que Jesús enseguida les habló y le dijo, confiad, yo soy. En este caso no es que le dijo yo soy como cuando le decía a los guardias que se cayeron, no es que estaba revelando acá lo que él era, no, acá le estaba diciendo yo soy Walter, no le estaba diciendo yo soy Jesús, el Hijo de Dios, no, el verbo que dicen que usan para este yo soy es el de mostrar el que estaba ahí Jesús, el que estaba con ellos, ¿no? El que conocía a los discípulos. Entonces dice, confiad yo sois, no tengáis miedo, ¿sí? Porque me imagino, agotados, cansados, es así cuando tenemos temores, ¿no? Por eso hay tanto pánico, tanta ansiedad, tantas cosas que vivimos hoy, ¿por qué? Y porque estamos muy agotados, agobiados, ¿no? Y necesitamos descansar en nuestro Dios, pero a veces estamos en medio de las pruebas y no podemos tomar un descanso uno, no puede decir, bueno, saquemos la prueba, descanso y después la agarro de nuevo, no, tenemos que seguir adelante y es cuando aparece nuestro Señor y te dice, no temas, yo estoy contigo y en medio de la prueba, ahí está nuestro Dios, ¿no? Dándonos paz. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. ¿Sí? Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no? Tremendo el versículo 28 y 29, ¿no? Ya me imagino Pedro ahí, la cara ya no era de miedo, ya era tal vez hasta de orgullo, ¿no? Porque Jesús le dijo, venite, dale, mirá, vení. Y la palabra de Dios dice que Pedro lo miraba a Jesús. ¿Y qué hizo? Bajó de la barca. ¿Y qué hizo? Descendiendo Pedro del barco, ¿qué hizo? Andaba sobre las aguas. ¡Wow! Impresionante, ¿no? No solo Jesús anduvo sobre las aguas, sino que también Pedro, al mirar a Jesús y esa fe que tenía en él, lo hizo andar sobre las aguas. Qué lindo esto, porque siempre nos quedamos con que Pedro, como vamos a seguir leyendo, se hundió. Pero lo importante no es que Pedro se hundió, lo importante es que Pedro anduvo sobre las aguas, ¿no? Lo importante es que también uno puede andar sobre las aguas, puede hacer las obras que Jesús hizo, no porque uno sea algo grande, no, porque somos hijos de Dios, porque la autoridad nos ha sido delegada, porque la presencia de Dios ha llenado nuestra vida. Entonces las obras que Jesús hizo también nosotros las podemos hacer, ¿no? Y acá es tremendo porque Jesús caminó sobre las aguas y Pedro, que ahí cabezón como era, y imagino bajando ahí del agua y empezó a caminar y a verlo a Jesús ahí con orgullo, ya no tenía temor, ya la cara era por ahí tal vez hasta de orgullo. ¿Por qué digo eso? Porque dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿No? Es tremendo esto, porque mientras miraba a Jesús, él caminó sobre las aguas. Cuando él empezó a mirar y a darse cuenta del viento y de las circunstancias y de las situaciones que estaba atravesando, ¿qué le pasó? Se hundió.
y le agarró temor, ¿sí? Empezó a dar voces diciendo: Jesús, Señor, sálvame, ¿no? Y es así como entra el pánico, ¿no? Podemos ver las caras de Pedro cómo van cambiando, ¿no? De miedo a orgullo, a pánico. ¿Por qué? Y porque verdaderamente a veces nuestras caras nos delatan, como decía hace un rato, ¿no? Y acá por ver la situación, por ver la circunstancia, perdieron de vista lo que era importante, que era la vida de Jesús, que era Jesús moviéndose y haciendo, ¿no? Esa obra maravillosa que era caminar sobre las aguas, algo extraordinario, ¿no? Yo me imagino a los demás discípulos gritándole: Pedro, vos estás loco, ¿qué haces ahí en el agua? ¿No ves que...? Pero él, sin embargo, ahí orgulloso como era, cabezón como era, se mandó sobre las aguas. Pero cuando él dejó de mirar a Jesús, se empezó a hundir, ¿no? Y empezó a ¿qué? A decirle: Señor, sálvame, sálvame. ¿Sí? Yo me imagino, en medio de una tormenta, uno en el medio del agua, hundiéndose, ya no sé si uno tenía el agua en los tobillos, ya en la rodilla, en la cintura, o en el lugar donde lo tenía, pero sin embargo Pedro en este caso, se empezó a hundir, se empezó a venir abajo. Dice, versículo 31, y luego Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? ¿No? Entonces, bueno, acá ¿qué hizo Jesús? Le dio la mano, lo sacó, y él ahí le contestó, ¿no? Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice, ¿no? Claro, porque empezó a ver las circunstancias. En otros comentarios dice: ¿por qué tu fe se achicó? ¿Por qué tu fe menguó? ¿Por qué tu fe se hizo más chiquita? No es que no tenía fe, hombre de poca fe, no, sino que le está diciendo: vos tenías fe, estabas andando en esa fe, te estabas moviendo sobre las aguas, me estabas creyendo, me estabas mirando. ¿Por qué dejaste que las circunstancias menguaran esa fe para que te hundieras y pudieras caer? Entonces ahí, ¿qué hace Pedro? Yo me imagino la cara de Pedro una vez que Jesús lo sacó, ¿cuál habrá sido? Y de total agradecimiento, de total gratitud, de total amor hacia Dios, de total amor hacia Él, ¿no? Diciéndole gracias, un agradecimiento total. Y dice, y luego Jesús, extendiendo la mano, lo agarró, ¿sí? Porque ya se hundía, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? A veces también, como siempre decimos, las circunstancias nos hacen dudar, nos hacen ver cosas que no tenemos que ver. El diablo aprovecha esas circunstancias, aprovecha esos puntos flojos nuestros y nos tienta y nos hace hundir, pero sabemos que Dios va a estar ahí, como siempre estuvo, para darnos la mano y sacarnos, ¿no? Ahí vemos otra cara, ¿no? Vimos la cara del miedo, la cara del orgullo, la del pánico, la del agradecimiento. Y versículo 32 y 33 dice: y cuando ellos entraron en el barco, se calmó el viento, ¿no? Otra vez, Jesús, cuando entraron los dos, se calmó el viento, ¿no? Pero era porque había entrado nuestro Señor, ¿no? Él, cuando entra a nuestra barca, cuando Él entra a nuestra vida, Él trae paz en medio de las dificultades y las olas embravecidas, como ya había pasado la otra vez cuando Jesús estaba durmiendo en la barca. El agua se tranquilizó, el agua empezó a bajar, esos vientos dejaron de soplar y empezó Jesús a tomar autoridad, mostrándonos una vez más que Él tiene poder sobre la naturaleza y sobre todo lo creado. Y el último versículo dice: entonces los que estaban en el barco vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿no? Y la última cara, me imagino yo, que es la de adoración, ¿sí? Pudimos ver la cara del miedo, la cara del orgullo, la cara del pánico, la cara del agradecimiento, pero la cara de las más importantes es que cuando llegaron, ¿no? El otro pasaje habla de que cuando llegaron, ¿sí? El barco llegó a puerto, llegó al lugar, ¿sí? Se postraron y le adoraron, ¿no? O sea, cara de adoración, ¿no? Cara de gratitud, cara de postrarse a los pies. Y yo me imagino a Pedro siendo el primero corriendo, chiquitín, 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 llegando a los pies de Jesús y postrándose y adorarle, ¿no? Así que hoy podríamos decirle, ¿no? Que la prédica de hoy se podría llamarla ¿qué cara tu cara lo dice todo? O ¿qué cara tenés? O ¿no?
cuántas cosas, cuántos títulos le podríamos poner a esta prédica, ¿no? Pero sin embargo Jesús verdaderamente hizo un gran milagro, la verdad algo extraordinario. Él caminó sobre las aguas, Él paró la tormenta y los dejó a ellos solos para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Pedro como cabezón fue igual, ¿no? Y de Pedro aprendimos todas esas caras que uno puede tener, ¿no? Y algunas otras que no hemos por ahí nombrado, pero sin embargo Dios va a estar ahí siempre que lo necesitemos. Así como podemos andar sobre las aguas, también cuando nos estemos hundiendo o cuando estemos en problemas y estemos en dificultad, Dios nos va a sacar. Así que mis hermanos, los dejo con esto para que meditemos, ¿no? La cara que tenemos y en el Dios en que confiamos. Y ahí ver, ¿no? Si tenemos cara de adoración, sigamos. Si tenemos cara de pánico, mejor que la cambiemos y confiemos porque Jesús te va a sacar del lugar donde estás. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.